Hola a todos, yo soy Javier, espero que estéis bien y que tengáis ganas de escuchar el resumen de manuscritos económicos y filosóficos de 1844, o también conocida como los manuscritos de París, del autor Karl Marx. Antes de empezar, conviene reseñar que aquí vamos a analizar esta obra en el plano objetiva, resumiendo cada uno de los ensayos independientemente. No vamos ni a estar de acuerdo ni en desacuerdo con lo que se dice aquí. También he incluido una diapositiva explicativa de cada uno de los capítulos que vamos a analizar hoy. Antes de empezar, no olvidéis suscribiros, darle a like y compartir el vídeo para que pueda llegar al máximo número de gente. Y ahora, sin más preámbulo, comencemos. Ensayo primero, salarios. El primer ensayo de la colección comienza con la declaración de que el trabajador está en todos los aspectos en desventaja frente al capitalista. El trabajador necesita al capitalista, de los cuales hay relativamente pocos para su sustento, mientras que el capitalista tiene innumerables trabajadores potenciales entre los que elegir. Los capitalistas pueden asociarse entre sí para proteger sus respectivos monopolios, mientras que los trabajadores no pueden cooperar porque compiten entre sí por los puestos de trabajo. La confianza de los trabajadores en los salarios los fijó en un lugar particular como una granja o una fábrica. Dado que los capitalistas también obtienen rentas y pagos de intereses de diversas inversiones financieras, pueden ganar dinero prácticamente en cualquier lugar, por lo que el trabajador depende por completo de que la inversión de capital permanezca en su lugar. Debido a este desequilibrio, el trabajador es, en última instancia, otro activo económico, como una máquina o una cabeza de ganado, cuyo valor se mide no solo en términos de trabajo que son capaces de generar, sino en comparación con cualquier otro trabajador con calificaciones similares. Siempre que la oferta de trabajadores exceda a la demanda, algunos segmentos de la fuerza laboral caerán en un estado desesperado. Incluso aquellos que pueden encontrar trabajo recibirán un pago por debajo de su valor, ya que el empleador siempre puede encontrar a alguien que trabaje por menos. Debido a la asimetría entre trabajador y empleador, el trabajador sale perdiendo sin importar cómo evolucione el mercado. Si los precios caen, el valor de su trabajo disminuye. Si los precios suben, es probable que la demanda caiga, anulando cualquier aumento potencial de los salarios. En cada caso, el capitalista puede disfrutar de mayores o menores márgenes de ganancia, mientras que el trabajador arriesga su capacidad para mantenerse a sí mismo y a su familia. En teoría, un aumento general de la productividad y la riqueza debería ser favorable tanto para los trabajadores como para los capitalistas, incluso si estos últimos se benefician de manera desproporcionada. Marx argumenta que en la práctica, incluso las condiciones económicas más favorables acaban resultando perjudiciales para los trabajadores. Si la demanda de bienes excede la oferta, los trabajadores extenderán sus horas en detrimento de su salud. Un sistema capitalista exige una alta rotación para que los trabajadores disponibles estén siempre frescos. Además, una sociedad más rica hace que el capitalista sea aún más poderoso en relación con los trabajadores. La innovación tecnológica conduce a una división del trabajo más complicada, aislando a cada trabajador a una tarea que se aleja cada vez más del producto terminado. Se convierten en un engranaje de una gran máquina y la interrupción de cualquier de sus partes puede hacer desaparecer sus salarios en cualquier momento. Tales interrupciones también pueden causar problemas a los capitalistas, ya que las empresas más grandes utilizan su poder de fijación de precios para sacar del negocio a las empresas más pequeñas. Esto empuja a los antiguos capitalistas a la clase trabajadora, aumentando la oferta de mano de obra y reduciendo los salarios. A medida que un puñado de capitalistas consolide el poder, la clase obrera será enorme e impotente, obligados a competir entre sí por las sobras más escasas de la mesa. Cuanto más rica se vuelve una sociedad, más se acercan los trabajadores a un estado de mera subsistencia. Para Marx no es solo una consecuencia del capitalismo, sino su propósito explícito, que es transferir la riqueza generada por los trabajadores a los dueños del capital. Marx luego contrasta las teorías predominantes de su tiempo con la realidad del capitalismo.
En teoría, un trabajador debería disfrutar de los frutos de su trabajo, pero sus salarios representan una fracción del valor que produce su trabajo, mientras que los que se enriquecen son los terratenientes y financieros que contribuyen poco a la creación del valor. La acumulación de riqueza debería aumentar la olla disponible para el trabajador, pero en cambio ellos mismos trabajan hasta el agotamiento mientras una pequeña élite controla las ganancias. Habiendo establecido una visión más objetiva de cómo la economía política funciona, en sus obras Marx recurre al significado filosófico de la reducción de los trabajadores a la condición de meros animales o máquinas. Marx proporciona largas citas del socialista Wilhelm Schulz que describen cómo está empeorando las condiciones de los trabajadores, citando el ejemplo de los trabajadores ingleses en una fábrica de algodón cuyos salarios se mantuvieron estables mientras el crecimiento de la población ponía en peligro su seguridad laboral. Los dispositivos de ahorro de mano de obra aumentaban sus horas y la brecha entre ricos y pobres siguió creciendo. Schulz lamenta que los trabajadores, incluidos mujeres y niños, se dediquen a un trabajo agotador durante muchas horas sin tiempo para disfrutar de sus vidas cuando la mecanización ha hecho posible que la sociedad satisfaga sus necesidades a un costo social mucho menor. Es solo el afán de lucro del capitalismo, no las necesidades sociales reales, lo que lleva a esos trabajadores a una condición tan sombría. Para cerrar el capítulo, Marx recurre al socialista francés Charles Loudon, quien muestra que las ciudades industriales de Inglaterra e Irlanda no solo se están hundiendo en la pobreza y el vicio, sino que sobreviven solo porque reciben infusiones constantes de mano de obra nueva del campo. Compara a los trabajadores con los soldados que constantemente dan su vida en una interminable guerra de conquista. Ensayo segundo. Beneficio del capital. Marx cambia el enfoque del trabajador al capital y sus dueños. El capital no es simplemente el medio de producción que extrae el valor de trabajo de otros, también representa un sistema de derecho y gobernanza diseñado para otorgar legitimidad política a los propietarios del capital y garantizar que la sociedad atienda sus intereses. La única debilidad en la posición capitalista es que están tan en deuda con el capital como los trabajadores están en deuda con ellos. Para examinar la naturaleza del capital, Marx recurre a la obra de Adam Smith, ampliamente conocido hasta el día de hoy como el filósofo definitivo del capitalismo. Marx presenta una serie de citas de la riqueza de las naciones de Adam Smith, intercalado con su propio comentario. Smith reconoce la distinción entre salarios que se derivan del trabajo y el capital, que la riqueza total, que se corresponde al propietario aunque el propietario haga poco o nada del trabajo. Los propietarios exigen ganancias porque no tienen interés en la producción de un bien o servicio si solo genera suficientes ingresos para reponer los suministros. Las ganancias son muy variables y difíciles de predecir, pero el activo más confiable es el dinero, que puede generar intereses a partir de las inversiones. Los capitalistas también tienen herramientas a su disposición para ayudar a inflar las ganancias, como secretos comerciales, nuevos mercados y una sofisticada división del trabajo que aumenta su rentabilidad con cada paso desde la materia prima hasta el producto terminado. Smith admite que la ganancia es la principal preocupación del capitalista y que el bienestar general de la sociedad apenas importa. Smith incluso admite que los intereses de los capitalistas y de la sociedad suelen estar en conflicto, ya que los propietarios quieren establecer monopolios mientras que el público quiere competencia entre los vendedores para mantener los precios bajos. La competencia debería proporcionar un control sobre el poder de los capitalistas, pero según Marx el capitalismo es finalmente fatal para la competencia, porque invariablemente conduce a la concentración. Las industrias o corporaciones más avanzadas tendrán una ventaja sobre los competidores más pequeños y menos desarrollados. Además, una creciente oferta de dinero disminuye su valor, bajando las tasas de interés hasta el punto en que solo inmensas fortunas pueden generar ganancias. A medida que la inflación aumenta los costos de producción y reduce las ganancias, solo las empresas más grandes podrán sobrevivir, destruyendo a sus oponentes y estableciendo un control monopólico. En cuanto a una variedad de fuentes, Marx muestra cómo los grandes capitalistas han consolidado el poder usando el ejemplo de Gran Bretaña y su industria textil. La automatización condujo a una fuerte caída en el precio de la tela, por lo que los productores intentaron compensar la diferencia aumentando su producción.
Esto solo hizo bajar aún más los precios, llevando a la bancarrota a varias fábricas y dejando a sus trabajadores en la indigencia. La competencia económica debe basarse en el derecho de los seres humanos a producir lo que deseen y comercializar los frutos de su trabajo como mejor les parezca. El capitalismo, por otro lado, convierte la competencia en una lucha por la supervivencia donde fuerzas invisibles pueden causar la ruina en cualquier momento. La vida humana se ha convertido en una forma de capital que vale tanto como es capaz de producir. Las condiciones seguirán empeorando a medida que los productores más ricos fortalecen su control sobre el proceso de producción y multiplican sus flujos de ingresos hasta que controlan todos los aspectos de la vida de sus trabajadores, desde sus salarios hasta su vivienda y actividades de ocio. Una vez que los capitalistas hayan resuelto su competencia entre ellos, los vencedores disfrutarán del poder sobre todos los demás. Ensayo tercero. Renta de la tierra. La renta es un medio principal por el cual los capitalistas extraen riqueza sin tener que trabajar. Ganan dinero por razones que no tienen nada que ver con sus habilidades o esfuerzos, sino solo con el hecho de ser propietarios. El valor de la tierra depende en parte de su fertilidad o de la presencia de otros recursos naturales, pero el capitalismo comete el error de confundir el valor de lo que hay en la tierra con el dinero que se le debe al terrateniente por el uso de esa tierra, incluso aunque el arrendador no es en modo alguno responsable de su valor. Marx recurre a la lucha entre arrendatario y propietario que describe como la más importante para ordenar la sociedad capitalista. El objetivo principal de los propietarios es proporcionar a sus inquilinos lo suficiente para mantener un stock productivo de materiales y pagar los salarios de los trabajadores y otros costos de producción. Claro está, junto con cualquier beneficio acorde con la práctica local. Todo lo demás va al propietario y no pasa mucho tiempo antes de que los alquileres igualen y luego excedan el valor total de la propiedad. Los propietarios tienen una ventaja porque tienen una propiedad permanente y exclusiva, derechos sobre la propiedad para que puedan otorgar y sin arrendamientos sobre su uso a su discreción. Esto les permite acumular ganancias con el tiempo, lo que inclina aún más la balanza a su favor. El valor del alquiler varía según los diferentes tipos de productos. La producción de alimentos suele ser lo suficientemente eficiente como para superar los costos laborales y proporcionar una renta saludable para el propietario, especialmente porque existe una demanda constante y universal. No es la comida la que genera rentas altas, sino la infraestructura a su alrededor la que mejora y cultiva la tierra. A medida que la tierra se vuelve más productiva, el propietario puede aumentar las rentas, ya que el desarrollo tecnológico ayuda a agregar valor mientras mantienen los costos de mano de obra y producción relativamente bajos. Adam Smith concluye de esto un interés mutuo entre el terrateniente y la sociedad, ya que la mejora tecnológica debería mejorar la calidad de vida en general y al mismo tiempo enriquecer al terrateniente. En realidad, el terrateniente está mayormente interesado en ejercer un monopolio y el desarrollo económico lo ayuda a lograrlo. El aumento de la riqueza generalmente implica una población en crecimiento, y los propietarios se asegurarán de acomodar la mayor cantidad de personas posible en las propiedades existentes en lugar de invertir en viviendas adicionales, mientras que al mismo tiempo reducen los salarios debido a la intensificación de la competencia por los puestos de trabajo. Tal como lo hizo Marx con el trabajo y el capital, parte del antagonismo fundamental entre grupos rivales. Al igual que los capitalistas, los grandes terratenientes pueden acumular ingresos basados en el pago de intereses, de modo que ganen dinero con el dinero, mientras que los pequeños terratenientes tienen que invertir más de su propio capital para mejorar la calidad de la propiedad. Las grandes propiedades están excepcionalmente equipadas para controlar ciertos aspectos de la producción, como la cría de ganado, que luego influye en toda la cadena de suministro, incluso para las propiedades que no están bajo su control. Esto hace posible que el gran terrateniente cambie su producción para reducir las rentas del pequeño terrateniente hasta convertirlo efectivamente en una subsidiaria de propiedad total. La alienación del trabajador de la tierra no es un fenómeno nuevo. La Europa medieval presentaba un sistema de servidumbre en el que los trabajadores eran esencialmente activos y la propiedad de la tierra era hereditaria.
Para algunos esto conlleva un elemento de nostalgia romántica, ya que los terratenientes feudales hicieron pocos esfuerzos para mejorar la tierra y los siervos pueden haber tenido incluso más derecho a los frutos de su trabajo que los trabajadores modernos. Marx insiste en que toda la noción de propiedad privada, ya sea en su variante medieval o moderna, es la causa de la explotación social al convertir tanto la tierra como las personas en activos económicos. La principal diferencia es que la propiedad medieval estaba ligada a la persona del señor, mientras que el capitalista moderno es solo un recipiente para su dinero que realmente domina. Cualquier esfuerzo por regular la propiedad privada y dividirla en muchas manos no tendría éxito porque el capitalismo tiene una tendencia inevitable hacia el monopolio. En opinión de Marx, solo la abolición de la propiedad privada puede restaurar la conexión orgánica entre los trabajadores, su trabajo y la tierra. Para que esto suceda, el capitalismo debe pasar por un proceso de autodestrucción, tal como lo hizo el feudalismo. Los grandes terratenientes del pasado plantaron las semillas de su destrucción al expulsar a la gente del campo a las ciudades, alimentando el sistema de capitalismo industrial que finalmente los consumiría. Tarde o temprano los beneficiarios del capitalismo monopolista se volverán tan extravagantes y complacientes mientras los que los rodean se mueran de hambre, y la revolución se volverá finalmente inevitable. Ensayo cuarto. El trabajo enajenado. Marx recurre al estudio científico de la economía política que él cree que se ha combinado la forma en que son las cosas con la forma en que deberían ser las cosas. Da por sentado que el beneficio del capitalista es el principal objetivo de la actividad económica en lugar de tratar de explicar por qué el sistema económico actual está diseñado en torno a la codicia de unos pocos. La compara con el relato bíblico del mal, que simplemente lo presenta como una faceta de la naturaleza humana en lugar de ofrecer una explicación sustantiva de cómo se desarrolló. Marx analiza detenidamente las realidades económicas, a saber, la reducción del trabajador al estado de una mera mercancía, a medida que se acelera la producción industrial. El principal problema, según Marx, es que el producto del trabajo se ha alienado del trabajo mismo, lo que llama una pérdida de realización. Cuanto más se aleja el trabajador de los resultados de sus esfuerzos, peor se vuelve su condición. Esto se debe a que cada vez trabajan más duro y cada vez tienen menos reconocimiento. Marx sostiene que el trabajo refleja una profunda conexión entre el trabajador y su entorno natural. La naturaleza proporciona los materiales para el trabajo y el sustento del trabajador. Sin embargo, cuanto más trabaja el trabajador, más se priva de su sustento. Esto significa que el trabajador pertenece a su trabajo, ya que está dedicado a su tarea y necesita completar esta tarea para sobrevivir. El trabajador se extraña cuando el trabajador se constituye tan profundamente su existencia que apenas puede subsistir, fortaleciendo su dependencia de un objeto que mientras tanto aumenta en valor. La economía política no ha considerado adecuadamente la naturaleza real de la relación entre trabajo y producción, considerando los sinónimos cuando se han separado. Solo trabajan porque lo necesitan para sobrevivir, pero la obra de ninguna manera es gratificante o ennoblecedora. No tiene valor en sí mismo para el trabajador y para colmo el valor que tiene va para los dueños del capital. Todo lo que queda fuera del trabajo son funciones animales como comer y hacer el sexo. No queda nada que fuera verdaderamente humano en el sentido de elevar el espíritu. Otro aspecto de la alienación es que el trabajo separa al individuo de la especie humana. El trabajo aísla físicamente al trabajador al restringirlo a una tarea mecánica que realiza solo, y el propósito de su trabajo es satisfacer sus necesidades personales. Ni el acto ni su propósito tienen ningún aspecto social significativo. El trabajador vive simplemente para seguir viviendo, otra forma de reducirlo a una existencia animal. La conciencia permite a las personas definir sus propias vidas y pensar en sí mismas como miembros de la raza humana. La mayor expresión de libertad es producir algo en nombre de la humanidad, especialmente algo que satisfaga las necesidades espirituales y no solo físicas. Ese trabajo lleva una parte de su creador conectando al individuo con la humanidad y enriqueciendo su sentido de sí mismo. Bajo el capitalismo, según Marx, todo está estandarizado y no hay lugar para la creatividad o la espontaneidad.
La única conexión social que queda es entre el trabajador y el verdadero propietario de su trabajo, una relación que es totalmente coaccionada y opresiva. El trabajador toma conciencia de su enajenación una vez que comprende que su trabajo va a otro. La propiedad privada es la consecuencia del trabajo enajenado, no su fuente. Para que sea la fuente tendría que ser una existencia anterior, pero es el resultado de la relación asimétrica entre trabajadores y patrones. Si el trabajador obtuviera los frutos de su trabajo, tendría derecho a la propiedad privada, pero como no lo tiene, sus salarios son un método para asegurar su dependencia para que pueda continuar financiando la propiedad de los capitalistas. La emancipación de los trabajadores exige, pues, la abolición de la propiedad privada. La propiedad no es natural, ya que su existencia no tiene una relación clara con el trabajo que su dueño puso en ella. Marx comienza una investigación más detallada sobre la naturaleza de la propiedad, pero el ensayo termina abruptamente antes de entrar en detalles. Ensayo quinto. Antítesis del capital y el trabajo. Propiedad privada y capital. Este ensayo comienza en la mitad de la oración en su página 40, y las primeras 39 páginas nunca se han encontrado. El capital es la razón por la cual los seres humanos se han alienado de sí mismos al convertirse en bienes de capital. El trabajador produce capital, el capital lo produce a él. El capital es ajeno a los aspectos naturales de la existencia humana, pero debido a que los trabajadores ahora no son diferentes al capital, se alienan de sí mismos. Economía política ha reducido al ser humano a la condición del trabajador, cuyo único fin es mantenerse con vida y en condiciones aptas para trabajar. Los salarios son una función de lo que es necesario para que el propietario maximice las ganancias. Marx proporciona el ejemplo de los propietarios de fábricas inglesas que vieron que los trabajadores recibían asistencia pública y dedujeron esa cantidad exacta de sus salarios. El capitalismo trata a las personas como mercancías y las entrena para pensar en sí mismas de la misma manera, deshumanizándolas a través del trabajo. Cuanto más miserables los trabajadores, mejor para los capitalistas. Marx se vuelve hacia la propiedad privada considerada tanto como trabajo como capital. Como trabajo, la propiedad privada empuja a los trabajadores al vacío absoluto, donde esencialmente dejan de funcionar como seres humanos. Como capital, disuelve todas las conexiones significativas entre los seres humanos al medir el valor por el trabajo. Todas las formas de actividad económica, ya sea que se basen en la tierra o en la industria, en bienes muebles o fijos, están siendo alimentadas al sistema de capital, extendiendo la contradicción entre el trabajo y el capital hasta el punto de ruptura. A medida que la industria y la vida urbana se han vuelto más poderosas en la sociedad moderna, los industriales se representan a sí mismos como modernos, eficientes y progresistas, ayudando a empujar a la sociedad hacia un futuro mejor, representando a sus opuestos rurales como supervisores ociosos y atrasados que ejercen un gobierno arbitrario sobre hoscos e ignorantes. Al mismo tiempo, el terrateniente rural se ve a sí mismo como el último vestigio de un pasado romántico que está perdiendo terreno rápidamente ante los capitalistas rapaces que han reducido a sus trabajadores a la miseria. Según Marx, ambos tienen razón, y sus acusaciones mutuas confirman que la lucha de clases es omnipresente. Hay un aspecto en los que los industriales se describen a sí mismos honestamente. Rompieron los lazos históricos entre el trabajador y la tierra. Transformaron el mundo y destruyeron las viejas jerarquías en el proceso, introduciendo nuevas ideas de cultura y civilización que se están extendiendo. A su vez, está experimentando un grado de interconexión sin precedentes. La transición de la agricultura a la industria representa un avance en la productividad, pero en lugar de ofrecer una calidad de vida superior, se acerca más a revelar la verdadera naturaleza de la economía moderna. Despoja los mitos románticos de la vida agrícola y revela al terrateniente como un capitalista en formación que está limitado solo porque está trabajando con un material que no puede explotarse tan a fondo. La fluidez del capital perfecciona lo que el terrateniente feudal había estado tratando de hacer todo el tiempo y reemplaza el mito de la vida idílica en el campo con un nuevo mito de impulso incesante hacia un futuro en el que todos estarán mejor, incluso si se suma cada día a el acervo de la miseria humana.
El ensayo termina con un esbozo de ideas que ya recorrió Marx sobre la oposición entre trabajo y capital y la naturaleza contradictoria del capitalismo. Ensayo sexto: propiedad privada y trabajo. La propiedad privada es capital y el capital es trabajo acumulado, pero la propiedad privada también pone en conflicto ambos conceptos, ya que la propiedad extrae trabajo del trabajador en beneficio del propietario. El comunismo es la abolición de la propiedad privada tal como está constituida actualmente. Su objetivo es fusionar el papel del trabajador con el del propietario. Si un activo no puede ser de propiedad colectiva, el comunismo lo destruirá. Marx reconoce un comunismo crudo que extendería el principio de abolición de la propiedad a la abolición del matrimonio, reemplazándolo por una comunidad de mujeres. Estos comunistas argumentan que la envidia sexual es parte integrante del sistema de codicia que coloca a los seres humanos en una competencia interminable entre sí. Como los pobres ya carecen de bienes, un cambio del matrimonio a la sexualidad comunal confirmaría su estatus bajo el capitalismo. Marx rechaza este argumento como una falsa equivalencia entre tipos de relaciones fundamentalmente diferentes. Mientras que el trabajo y el capital son necesariamente comunales, el matrimonio es una relación interpersonal enraizada en la naturaleza y la sexualidad es la expresión más clara de la humanidad como ser genérico. La realización que los socios encuentran el uno en el otro es similar a la fusión de trabajador y objeto. La forma más cruda de comunismo que equipara el capital y las personas, en este caso las mujeres, es una herramienta inteligente de los intereses de los propietarios para demonizar el comunismo coloreándolo con la lógica capitalista. El comunismo es humanismo, restaurando la conexión del individuo con otros seres humanos y la naturaleza. Los comunistas crudos miran al pasado para encontrar ejemplos de un mejor estilo de vida al que la gente debería regresar, mientras que el comunismo más auténtico se considera a sí mismo como el cumplimiento del destino final de la humanidad. La propiedad privada es una institución crucial en este movimiento histórico. Muestra de manera concreta cómo los seres humanos se han alienado de sí mismos. El comunismo es ateo porque requiere que las personas se concentren en sus necesidades materiales inmediatas y en sus relaciones sociales en lugar de abstracciones como el pecado y la redención. Requiere acción, no solo contemplación. El comunismo solo se logrará cuando las personas restablezcan los lazos sociales y actúen en comunidad. La vida del individuo solo cobra sentido respecto de la comunidad y de toda la especie. Pensar en uno mismo como ante todo un miembro de la sociedad lo alentará a actuar en consecuencia, por lo que la teoría y la práctica del comunismo se refuerzan mutuamente. Por otro lado, la persona que acumula bienes para sí mismo está afirmando su propia vida en oposición a la comunidad, y al hacerlo se aliena no solo de otras personas sino de sí mismo como un ser social. La relación entre la persona y la propiedad es puramente transaccional y ofrece un breve momento de satisfacción que necesita una reposición constante. El placer barato de poseer y usar algo palidece en comparación con la alegría de ver tanto a las personas como a los objetos diseñados para la ayuda mutua. Un objeto social se convierte en un objeto humano, capaz de mejorar la vida de una persona y ampliar sus horizontes morales cuando piensa en cómo también puede mejorar la vida de los demás. Cuando alguien en cambio piensa en los objetos como pertenecientes a él en particular, ellos mismos se convierten en objetos. Por ejemplo, la música es solo ruido para alguien que opera solo con sus sentidos, divorciado del conocimiento social. Una persona puede disfrutar de la música solo cuando ha incorporado el conocimiento social de lo que es la música. Por tanto, es necesario transformar la propiedad privada, que en su forma actual reduce a la persona a sus necesidades inmediatas, en una herramienta de realización comunitaria. La industria se ha movido a pasos agigantados en la satisfacción de las necesidades materiales de la humanidad, mientras que la filosofía y la psicología están atrapadas en abstracciones. Lo que se necesita en filosofía, ligada a las ciencias prácticas que amplíe los sentidos y la conciencia social de uno, ya que los recursos materiales del capitalismo han ayudado a que diferentes partes del mundo sean más accesibles entre sí. Las personas no son independientes, deben su existencia a sus padres y a su vez a sus abuelos y bisabuelos desde el principio.
Cada individuo pertenece a la especie como un todo. La historia de la humanidad desde los días primordiales en la especie humana, construyendo el mundo a través de su trabajo sin la ayuda de un ser divino. El socialismo y eventualmente el comunismo representa la reconciliación final del trabajo colectivo y la conciencia colectiva. Ensayo séptimo. Los requisitos humanos. El socialismo introduce una nueva forma de pensar sobre la realización humana. La propiedad privada somete a las personas al poder extraño del dinero, fundiéndoles constantemente nuevos deseos incluso cuando el valor de su dinero disminuye. Se produce un círculo vicioso en el que una persona gasta todo su dinero en lujos, lo que hace que se desespere por ganar más dinero que luego desperdiciará una vez más. La propiedad privada no puede satisfacer los deseos humanos genuinos, especialmente para la sociabilidad, en gran parte porque degrada a la persona hasta tal punto en que se ve atrapada en una lucha interminable con todos los demás por una ventaja financiera. Se halagarán, engañarán, amenazarán y degradarán fácilmente mientras mantengan la perspectiva de ganar dinero. El capitalismo ha alienado a los seres humanos unos de otros, e incluso de la propia naturaleza, atrapándolos en fábricas o apartamentos abarrotados, o siendo expulsados a las calles sucias de la ciudad. Esas personas están peor incluso que los animales, incapaces de disfrutar incluso de los placeres sensoriales básicos, ya que subsisten con alimentos deficientes. Según el capitalista, han simplificado la vida humana a la necesidad del dinero y la consiguiente realización de una tarea mecánica rutinaria. Cuanto más se degrada a alguien, más lo recompensa el capitalismo como el trabajador ideal y castiga a cualquiera que busque más. En el otro lado están aquellos que mantienen la producción en marcha para satisfacer su necesidad cada vez mayor de lujo, lo que los vuelve indolentes. Como tantos los ricos como los pobres han perdido la conexión con las necesidades humanas genuinas, las diferencias entre ellos son sorprendentemente marginales. Esas personas están peor incluso que los animales, incapaces de disfrutar incluso de los placeres sensoriales básicos, ya que subsisten con alimentos deficientes. La supuesta virtud del ahorro exige un comportamiento moral del trabajador, mientras lo priva de las cualidades humanas básicas que informan el comportamiento moral. Seguir las leyes de la economía política moderna es rechazar cualquier prescripción ética significativa, incluida la venta de un amigo como esclavo. La economía política incluso busca controlar el acto de la procreación, ya que ve un exceso de trabajadores como perjudicial para sus márgenes de ganancia. Dado que todas las necesidades se han degradado bajo el capitalismo, la necesidad del trabajador promedio de bebidas baratas y el entretenimiento es más auténtica que todos los lujos de los ricos. El comunismo logrará la igualdad política, una mayor conciencia de sí mismo y un retorno a las necesidades reales y prácticas. El comunismo postula la necesidad de la abolición de la propiedad y todo lo que queda es que los humanos la lleven a cabo. Es cierto que es una tarea difícil, pero ayuda a tener el objetivo definido. El mismo acto de asociación de los trabajadores ayuda a ilustrar el principio teórico de la fraternidad humana por el que se esfuerzan. En el pasado, uno podía adquirir un caballo y una espada y obtener cierto grado de libertad en cuanto a la movilidad y la autodefensa. Bajo el dominio del dinero, el trabajador nunca está verdaderamente en casa, constantemente a merced de extraños. Mientras los ricos hacen alarde de sus lujos, el trabajador se sabe vacío, habiéndose sacrificado por algo que en sí mismo no tiene valor intrínseco, sino que solo sirve para satisfacer caprichos momentáneos. La codicia del capitalista llevará a la mayoría a la ruina a medida que el aumento de la producción reduzca las tasas de interés. Los únicos verdaderos ganadores serán aquellos cuyas inversiones generen ganancias suficientes para compensar los costos de sus placeres, ya que la acumulación del dinero es para ellos el más verdadero de todos los placeres. Marx vuelve entonces al terreno familiar prediciendo la inminente caída de los terratenientes a manos del capital industrial, como la división del trabajo ha aislado al individuo de sí mismo y de la comunidad, y el triunfo de la propiedad privada como acumulación de trabajo en manos de propietarios en lugar de trabajadores. Luego recurre a citas extendidas de Adam Smith y John Stuart Mill, seguido de su comentario.
Smith admite que una economía cada vez más complicada obliga al individuo a ampliar sus capacidades de acuerdo con las demandas del mercado. Mill admite bastante explícitamente que la producción de mercancías requiere el aislamiento de los seres humanos en funciones mecánicas y que el mayor bien es crear tantos productos al menor costo unitario posible. Para ambos, el ser humano está explícitamente subyugado a las necesidades de lucro, y la diversidad de la humanidad se celebra solo en la medida en que puede satisfacer una gama de tareas económicamente viables. Ensayo octavo. El poder del dinero. Los sentimientos humanos tienen una conexión significativa con la naturaleza humana, y los sentimientos que uno tiene por un objeto reflejan diferentes tipos de gratificación. En algunos casos, uno afirma su satisfacción con el objeto aniquilando su existencia, especialmente en el caso de la comida o la bebida. Otros seres humanos también pueden ser objetos de gratificación. Una de las conexiones más importantes es la propiedad. La conexión con un objeto producido a través de la industria de uno, generando tanta satisfacción como la posibilidad de una mayor actividad. El dinero es el objeto último porque posee el poder de adquirir cualquier tipo de satisfacción imaginable. Su poder es tal que mediatiza la relación entre un ser humano y los objetos, así como su relación con los otros seres humanos. Aquí Marx cita a Fausto de Goethe, del que también tenemos un resumen aquí en el canal que podéis echar un vistazo en la descripción del vídeo, la obra legendaria sobre un hombre que vende su alma al diablo, citando una línea en la que el diablo habla de cómo comprar algo, incluso un ser vivo como un caballo establece la propiedad total. Luego Marx recurre al Timón de Atenas de Shakespeare y a un discurso que describe cómo el dinero tiene el poder de poner patas arriba el orden del mundo, especialmente para tomar algo moralmente cuestionable y reformularlo como bueno, para corromper las relaciones más íntimas, para doblegar a todos a su propósito y en última instancia dotar a los más despiadados con el mayor poder. Al comentar estos pasajes, Marx observa cómo el dinero y la posesión actúan con total independencia de las cualidades del propietario. El necio puede pagar la ayuda del sabio, el feo puede pagar la compañía del bello, y la persona deshonesta puede pagar el privilegio de ser tratada como si fuera honesta. Puede que el dinero no cambie el carácter de esta persona, pero puede cambiar las consecuencias típicas de los rasgos de carácter. Shakespeare señala que esta relación es comparable a la de un proxeneta arreglando el facsímil de una conexión real. El dinero confirma la alienación de la humanidad al darle la capacidad teóricamente ilimitada de pretender ser algo que no es, de hacer realidad cualquier deseo. La persona sin dinero se queda con su imaginación. Lo que una persona imagina presumiblemente no es una necesidad, ya que puede prescindir de él, pero si adquiere ese dinero, el producto de la imaginación de repente se convierte en una necesidad, y su ausencia se vuelve intolerable. De esta manera, el dinero cambia a la persona al reconfigurar su forma de pensar y actuar. El resultado final es que ningún orden moral es posible bajo el imperio del dinero, que está constantemente convirtiendo cada vicio en una virtud y cada debilidad en una fortaleza. Multiplica contradicción tras contradicción, dejando al individuo sin otra opción que tratar de comprar su camino hacia su propio rincón reconfortante de la realidad. Las conexiones reales requieren reciprocidad, amar para ser amado. Ensayo noveno. Crítica de la dialéctica hegeliana y de la filosofía de Hegel en general. En el ensayo final, Marx cambia su enfoque al filósofo Hegel, y si los críticos de Hegel realmente han innovado en sus enseñanzas. Marx cree que aquellos que se creen mejores que Hegel se han mantenido dentro de su marco. Una similitud principal es estilística. El texto de Hegel es notariamente difícil y Marx cita un pasaje del pensador hegeliano Bruno Bauer que es casi incomprensible. Algunas innovaciones han empeorado las cosas, ya que los jóvenes hegelianos desarrollaron una actitud elitista de oponer su búsqueda a una mayor autoconciencia a la supuesta idiotez y superstición de las masas. Son críticos que no han sabido criticarse a sí mismos. De todos los sucesores de Hegel, el contemporáneo de Marx, Ludwig Feuerbach, estuvo más cerca de dar en el blanco.
Mostró que la filosofía y el materialismo tienen una dimensión religiosa dedicada al establecimiento de relaciones sociales plenas. Feuerbach reorientó la filosofía hegeliana lejos de las categorías excesivamente abstractas hacia el mundo real como reconocible por los sentidos. Más importante aún, identificó la idea de la negación de la negación, un ideal filosófico capaz de negar la cualidad negativa o alienada de la existencia humana. En otras palabras, existe una respuesta filosófica del mundo real a los problemas más profundos de la existencia, pero Feuerbach no había identificado exactamente cuál era, al menos no de forma concreta. Marx pasa luego a una visión general de la fenomenología de Hegel o el estudio de la conciencia. Para Hegel, la conciencia pasa de la percepción sensorial a la autoconciencia, a la razón, a la sensibilidad moral y cultural y a la religión y luego al conocimiento absoluto. Los seres humanos tienen que abrirse camino a través de su alienación, hasta que puedan vincular sus propias experiencias sensoriales con los principios abstractos de la naturaleza y lograr la forma más objetiva de conocimiento. Marx encuentra que en este relato es demasiado abstracto, toma objetos materiales como el dinero y el poder y los convierte en conceptos idealizados. Se supone que el pensamiento y solo el pensamiento logra la reconciliación final de la humanidad con la naturaleza, lo que por supuesto otorga una enorme importancia al filósofo. La realidad material se denigra como una imitación de la supuesta realidad verdadera que solo puede existir en la mente. La alienación en sí enteramente psicológica más que un reflejo de las condiciones materiales. Esto significa que el individuo está alienado del concepto de riqueza, el Estado o Dios, por lo que la mente más auténticamente consciente estará en paz con la riqueza, el Estado y Dios tanto en la teoría como en la práctica. Hegel sigue siendo importante en la medida que reconoce el valor del trabajo para superar la alienación hacia el logro de una condición más objetiva. Sin embargo, su concepto de conocimiento absoluto como el bien supremo sigue siendo insatisfactorio. Su comprensión del trabajo está demasiado ligada a la actividad mental, sin la debida consideración por el estado profundamente alienado del trabajo físico, junto con sus costos mentales concomitantes. Para Marx, cualquier comprensión adecuada de los seres humanos debe considerar su forma física y, lo que es más importante, su capacidad para la acción real. Es extraño que Hegel hable tanto sobre la relación entre el yo y los objetos sin considerar la sustancia material de estos objetos y cómo estos moldean y son moldeados por la actividad humana. La naturaleza física plantea una separación perceptible entre la persona y el objeto, así como una relación entre ellos como la planta que se nutre de sol. Además, hay una esencia propia de la humanidad que atrae a los individuos fuera de sí mismos y para tomar conciencia de toda la especie, de su historia y su destino último. El conocimiento absoluto de Hegel requiere una conciencia liberada de los objetos, mientras que Marx cree que el conocimiento adecuado debe dirigirse hacia las cosas que están fuera de la conciencia. Marx insiste en que la política debe estar enraizada en una filosofía de la naturaleza humana. El ateísmo es la religión adecuada porque define el cosmos en torno a las necesidades de la humanidad en lugar de Dios, y el comunismo es la máxima expresión del humanismo, al centrarse exclusivamente en las necesidades humanas. Tienen el beneficio adicional de ser programas de acción concretos y no meros temas de reflexión. Hegel estuvo cerca de la verdad al reconocer la profundidad de alienación de la humanidad, pero no pudo establecer la relación adecuada entre el ser y el objeto a través de los cuales los seres humanos pudieran crearse más auténticos. Marx considera su gran innovación sobre Hegel como la comprensión de que los seres humanos no solo están tratando de comprender la naturaleza, sino que también luchan con la naturaleza para mejorar su condición. Y con esto concluimos el resumen de esta obra. Si os ha quedado cualquier duda, ya sabéis, me la ponéis en los comentarios y tan pronto como me sea posible, la responderé. Muchísimas gracias por estar allí, otro vídeo más y nos vemos muy pronto en el canal.